Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización, Ignacio. Muchas gracias por invitarme a hablaros un poco de lo que pasó en Letour y también por sacarme del mundo de la restauración de incendios, que es donde pues llevo ya desde el año 2012 y había un poco olvidado la restauración hidrológica, ¿no? Un poco copiando lo que siempre tú indicas, Ignacio. La restauración hidrológico forestal es ir antes del problema, los incendios forestales es restaurar después del problema, y a mí me ha venido muy bien pues estar casi 2 meses en Letour, estar con los agentes, con la gente, reconocer la cuenca, y la verdad que pues que ha sido un ejercicio muy bueno para recordar lo mucho que se ha hecho en hidrología y lo que aún queda por hacer, desde el conocimiento y la transferencia hasta un poco también de pues, la proyección de obra y etcétera. Quería empezar esta presentación también, por supuesto, pues recordando a la gente que perdió la vida en este evento. Todavía no llega un año, pero es duro para la gente que vive aquí superarlo. Entonces, pues esta ponencia también un poco homenaje a ellos. Me acompaña en la presentación Elena Gómez, que es la jefa de la sección tercera de la división, bueno, el gobierno regional de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y es un poco desde la administración quien se encarga de ejecutar, y siempre presumimos, pero es que desde la universidad y de la administración, pues en Castilla-La Mancha y en concreto en Albacete, pues trabajamos muy bien. Entonces vamos siempre juntos. Así que, Elena, siéntete libre de corregir o de apuntar lo que quieras durante la presentación. Bien, ha venido muy bien, como decía Alberto, todas las ponencias de esta mañana y también la de Alberto, porque yo, y disculpa Alberto, he seguido el mismo esquema que has seguido tú, porque en tu ponencia de Valencia me gustó mucho y vamos a ver lo mismo, los mismos cálculos y el mismo recorrido, pero en una cuenca más forestal. Entonces vamos a tener esa perspectiva de una cuenca forestal en la que se ha hecho restauración hidrológico forestal, cómo ha funcionado esa obra y un poco lo que se aprende de este. Entonces yo voy a seguir, perdón, este esquema, una introducción y un encuadre ambiental rápido para no aburriros, una perspectiva histórica de lo que ha ocurrido en esta cuenca de Letour, lo que ocurrió el día 28 de octubre. Vamos a estudiar la cuenca vertiente, luego el pueblo de Letour, porque para mí, y si me perdonáis la analogía, son dos cosas diferentes. Y ahora voy a explicar por qué. Y quería empezar con este manuscrito que cayó en mis manos hace poco. Hay un profesor que se jubila, ayer lo hablábamos de la escuela, y entonces no sabía hacer con los libros que tiene y va repartiendo por el departamento. Y a mí me cayó este, que es en las jornadas de ordenación territorial, una charla, ponencia que dio Filiberto López Cadenas del Llano. Y bueno, como yo doy hidrología en la Escuela de Ingeniería Agronómica Montes y Biotecnología del año 2012, pues dijo: Manuel, el de hidrología a lo mejor te interesa. Y leyéndolo, decía Filiberto, aquí en este escrito, decía: sintetizaba Unamuno las adversidades hidrográficas de nuestro territorio diciendo que era el problema de 600. No aludía a la civilización del automóvil, se refería con su juego de palabras y números a dos rasgos fisiográficos básicos de nuestra geografía. Invitaba a imaginar el sueño imposible de una España con 600 milímetros menos de altitud media y 600 milímetros de lluvia anual más. Y en verdad, bueno, puede ser o no, pero a esto, al final de la presentación, le vamos a añadir algo más que os voy a presentar. Y ese algo más va, si me permitís, en esta comparación, cuando explicamos las cuencas hidrográficas, esta es, por cierto, la cuenca hidrográfica que afecta al municipio de Letour, que está ahí arriba. En ese sistema que está compuesto de diferentes subsistemas, en el que todos los subsistemas están interrelacionados y lo que haces en uno ocurre en otro. Y existe esa analogía con el cuerpo humano. Y yo quería, a lo largo de esta presentación, pasar en esa cuenca hidrográfica, como el conjunto, igual que lo es el cuerpo humano, pero una zona donde se manifiestan los problemas, que ha sido en el pueblo de Letour. Y ese sería nuestro corazón del paciente. Y vamos a comparar esa circunstancia, y ahora vamos a ir recorriendo cada una de las cosas. De manera que todo lo que hagamos en el cuerpo humano va a afectar de una manera o de otra al corazón. Si llevamos una vida saludable, una alimentación, pues tenemos un corazón sano.
Y aquí en esta cuenca hidrográfica del Etur, todo lo que hagamos en esa cuenca hidrográfica va a afectar en cierta manera al municipio, y lo vais a ver ahora. Bueno, por este encuadre ambiental, que voy a pasar más rápido, espero no detenerme mucho, pues el Etur está situado ahí al sur de la provincia de Albacete, linda con los municipios de Yeste, Nerpio, no sé si conocéis la Sierra de Alcaraz, nosotros presumimos bastante porque Albacete aparentemente es el llano, el agrícola, pero es por lo que se ve de la vía del tren o el que pasa de la capital a la costa, pues siempre... Pero en el sur tenemos una de las sierras más chulas y más bonitas y que pues tiene mucha actividad y que pues tenemos la suerte de trabajar en ella y también desde el punto, y no quiero volver, pero vuelvo al tema de los incendios, pues cada año en ese sureste de la provincia tenemos un incendio y siempre estamos por allí danzando. Bueno, este es el municipio de Letur, aquí, entonces el encuadre hidrológico es que aquí está el municipio, esta es los límites, aquí tiene el río Taivilla, con el embalse aquí abajo, aquí arriba tiene el embalse de Fuensanta, estos son afluentes aquí del río Segura, que pasa por aquí por el norte del municipio, y va al embalse del Cenajo. Y dentro del municipio de Letur, esta sería su red hidrográfica, ahí está el municipio de Letur con diferentes cortijos y aldeas, pues tenemos lo que se distingue aquí, la Rambla del Abrevadero, la Rambla de Lorca y luego aquí un pequeño barranco también, que es el barranco de Ramaleros, que va a parar al municipio de Letur. Eso sería un poco el encuadre hidrográfico. Desde el punto de vista climatológico, bueno, pues las precipitaciones que tenemos ahí con ese clima templado con verano seco y caluroso, tipos de suelos inceptisoles y aridisoles, que siempre viene bien recordarlo para ver en qué tipo de zona estamos trabajando, suelos pobres, poco profundos, escasos en materia orgánica, textura franco-limosa, etcétera, etcétera. El encuadre geológico, que aquí es súper importante y ven un poco también a reclamar el estudio junto con la hidrología de estas ciencias como la geología, que nos ayuda mucho a comprender qué es lo que pasa y ha pasado en Letur y cuál puede ser ese futuro, ¿no? Con los elementos mejor representados con formaciones de calizas, de conglomerados, de dolomías masivas. En toda esa parte, ahí tendríamos en el medio Letur y toda esta parte es el municipio y la cuenca que describíamos antes que va a parar a Letur. Pero geológicamente es muy interesante porque cuando, hace tiempos ya inmemorables, casi hace 24 millones de años, cuando colisiona el mar de Alborán con la península, se produce una elevación geológica y esa elevación geológica que genera una serie de lagunas y de ríos interiores y esas lagunas se van rellenando con el flujo de los ríos. Aquí el río se describe en esta excursión de geología como el Paleosegura, va rellenando esas lagunas y conforme esos ríos van circulando por aquí, van depositando aquí materiales como el calcio, etcétera, y van generando lo que se conoce en forma geológica como los travertinos. Entonces Letur está, curiosamente, encima de un travertino, aquí arriba. Y es lo que se ha formado en tiempos geológicos con esa laguna rellenada primero por los ríos y luego cuando circula por aquí y va solidificando, pues va generando lo que son estas formaciones geológicas, que aquí tenéis. Y en esas formaciones geológicas, encima del municipio de Letur, se ve muy claramente cómo ha habido episodios en tiempos geológicos que han ido depositando diferentes capas diferentes a las del travertino y entonces nos ayuda un poco a adivinar que esas inundaciones y movimientos en masa han sido repetitivos desde tiempos geológicos. Y si miramos no tan en esos tiempos geológicos, sino más el registro histórico de inundaciones, pues vemos que el municipio de Letur ha sufrido inundaciones, fijaos, desde el 1813, el 20, el 29, el 32, el 47, el 84, el 900, el 43. Luego es una historia que se repite. Desde ahí nos lo muestra aquí la geología. Desde el punto de vista forestal, pues es una cuenca que llega a los 1450 metros en la parte más alta, ahora la veremos, donde aparece principalmente el pino laricio y conforme vamos bajando pues aparece el pino pináster, algunas zonas de encina, las umbrías muy bien pobladas de pino, ahora veremos por qué, las solanas menos, con suelos más pobres, más esqueléticos, más roca, y ya en las zonas bajas de esa cuenca que llegamos hasta los 750 metros, pues el pino carrasco.
acompañado de las zonas más duras también de Sabina Albar, ¿no? Y hay algunas especies protegidas, en fauna también es zona de especial protección de aves y interesante. Desde el punto de vista forestal, la figura de la izquierda es de los montes públicos del municipio, que es interesante y muchas veces se nos olvida lo de la propiedad y a la hora de la gestión la propiedad es muy interesante e importante tenerla en cuenta. No es lo mismo, como bien acordaréis, lo privado que lo público. Pues esos son los montes públicos del municipio de Letur. Y en cuanto a su superficie, pues aquí, al contrario que la cuenca de antes, que muy bien nos ha presentado Alberto, pues esta sí que es forestal, porque tenemos el 61% de usos del suelo, según Alcorín de Lancover, es forestal. Y luego tenemos el 14% de matorral, el 19% de pastos y el 6% agrícola. Y luego otros usos, incluidos los urbanos. Y si queremos profundizar un poco más en qué tipo de bosque, pues con bosques de coníferas, frondosas, matorrales y pastos. Pero un poco lo que quería aportar es que pues, es forestal la cuenca, ¿no? En cuanto a su uso, y nos va a dar una perspectiva un poco diferente a la de la cuenca que justo presentaba antes Alberto. Bueno, pues este es el encuadre ambiental y si históricamente repasamos qué es lo que ha ido pasando en el municipio de Letur y también desde su historia forestal, pues pasear por el municipio de Letur es una maravilla, hay muchos libros, tenemos una cantante muy famosa, ¿no?, que hace bandera y siempre lleva el pueblo de Letur, Rosalén, allá donde va, y pues es un pueblo en el que se puede ver mucha cultura y hay rasgos, sobre todo, de civilizaciones anteriores, de romanos, de árabes, de cristianos, y es desde 1983 pues conjunto histórico artístico. Luego es una villa bastante interesante y un barrio, el antiguo, muy bonito para visitar. Si repasamos lo que es la cuenca hidrográfica, por no olvidarnos nunca de esa dicotomía, dos caras de la moneda, lo que es el municipio y lo que es la cuenca, pues comparando las capas del vuelo americano del 56-57 y recorriendo un poco la cuenca, pues tenemos aquí en estas partes altas lo que representa el monte en el año 56-57 cuando se hace el vuelo y en la actualidad, ¿no? Este municipio, como podéis entender, pues ha sufrido bastante interacción humana, está compuesto de múltiples pues aldeas, pequeños cortijos, donde hay un uso del ganado, agricultura, leñas para alimentar todas esas familias y casas, y por encima de todo el aprovechamiento del esparto, ¿no? El esparto ha sido hasta no hace mucho, el guarda Jesús, el agente medioambiental que nos ha acompañado amablemente durante estos meses, pues era brillante la manera en la que cogía el esparto, lo doblaba, lo aprovechaba, te hacía una pulsera, y es una pena también que todo eso se pierda porque era hijo de antiguo gente que aprovechaba el esparto. Y eso configuraba el paisaje, ¿no? Él nos hablaba de los pinos hato, no sé si os suena, todo esto está aprovechado por el esparto, solo se dejaba el pino hato, que es el pino en el que se dejaba pues el hato, ¿no? La comida, y entonces esa interacción social entre la gente de aquella época pues tenía estos paisajes. Hoy en día pues la superficie forestal va avanzando y se visten un poco más las cuencas. Esa sería la parte alta. Esa sería la parte media. Podéis ir comparando, no solo por avance del monte, sino por una muy buena actuación también de los servicios forestales, que han hecho sus repoblaciones allí donde tocaba y sus tratamientos selvícolas, como vamos a ver ahora. Si avanzamos un poco más, se sigue viendo la misma fotografía en esos aprovechamientos alrededor de los cortijos donde descansaba el ganado, las zonas de sesteo, pues más rasas, y luego pues igual, y como en la actualidad pues va avanzando el monte. Y ese es el municipio. Ya hemos recorrido la cuenca de arriba abajo y ya llegamos al municipio que está ahí. Y aquí se observa pues el casco en la actualidad y en el año del vuelo americano, ¿no? Esta es la parte antigua y si veis, pues aquí llega lo que es, ahora lo veremos, el arroyo de Letur, y el agua tiene pues diferentes caminos, pero más o menos podemos decir que dentro de esa
formación geológica, el pueblo de Letur a salvo encima de ese travertino, a salvo entre comillas, porque lo hablábamos antes, cuando hablas con los geólogos te dicen el pueblo de Letur se mueve cada año 5 milímetros y el agua cada vez que viene genera caminos nuevos debajo del pueblo de Letur, hay peligro de movimiento, etc. Pero más o menos ahí sigue desde siglo, pues por ejemplo una de las iglesias siglo XVI, etcétera, pues bastante tiempo. Entonces, y históricamente también ha sido esta mañana el tema de los convenios de hidrología. Aquí los servicios forestales de la provincia de Albacete, como sabéis, entre 1985 y 2010 funcionaban los convenios de hidrología y no solo yendo al campo, sino también a los archivos, pues se observa aquí, se puede ver el informe técnico sobre el estudio para la declaración de zona de protección hidrológico-forestal de la cuenca del río Segura, entre los embalses de Fuensalta y el Cenajo. O sea, cómo funcionaban los convenios de hidrología, pues se hacía ese estudio, informe técnico, luego el expediente y luego también la Junta de Castilla-La Mancha llevaba con fondos propios trabajos de restauración hidrológico-forestal. Y en todos estos documentos pues están allí en el servicio y junto con Elena y la gente que trabaja allí, pues cuando tuvimos la oportunidad de verlo, pues la verdad que te das cuenta de cómo argumentaban la necesidad de hacer restauración y así es como se hizo. Pero vuelvo a rescatar un poco el debate esta mañana de la necesidad de esos convenios de hidrología y de lo bien que funcionaron y cómo aquí se detectaban muchos de los problemas que se intentaron corregir, pero que no fue suficiente como vamos a ver ahora. Entonces, en el año 1995 se declara esta zona, diferentes municipios de la comarca, como zona de especial protección hidrológico-forestal de la cuenca del río Segura, de Letur, 16.000 hectáreas aproximadamente, de las 79.000 que entraban en este convenio. Y luego, pues, entre el 99 y el 2000 pues, la Junta, que con fondos propios desarrolla todo lo que son estos proyectos de construcción de diques y hidrotecnias en cuencas necesarias como esta que iba a parar en el municipio de Letur. De manera que este es un poco el encuadre geológico y también el forestal, lo que desde la administración se estaba trabajando. Y estos convenios de hidrología lo que argumentaban, al leer la declaración y la necesidad, principalmente los siguientes objetivos. Pues queremos realizar esta declaración de zona especial de interés de la protección hidrológico-forestal porque tenemos que proteger el embalse del Cenajo, dice este informe. Y calculaban una erosión media de 43 toneladas por hectárea y año. Y eso es lo que les surgía como objetivo principal a realizar esta restauración hidrológico-forestal, que ahora veremos en qué consistió. Una pendiente de entre 30 y 35%, en algunas zonas superior al 35%, precipitaciones máximas en 24 horas, en la mayoría de esta comarca superior a 44 milímetros y en algunas zonas superior a 100 milímetros, con eso que ya hemos hablado tanto de periodo de retorno de 10 años. El segundo objetivo era la regulación hidrológica, mantenimiento y mejora de cubiertas forestales el tercero y protección del suelo agrícola, porque este informe y estos convenios argumentaban que la mayor causa de erosión es el mal uso del suelo, en litofacies fácilmente erosionables, con pendientes excesivas, incendios reiterados de rastrojos y matorrales. Letur no es el caso de los incendios, pero en lo que es esa comarca de 76.000 hectáreas sí lo enmarcaba como una de las causas que generaban esa degradación. Aquí tenéis el mapa de estados erosivos de todo el municipio de Letur. Abajo, por esa cifra de las 10-12 toneladas por hectárea y años que tenemos como límite, y arriba, pues superior a 12 toneladas por hectárea y años, donde en principio pues puede haber esa necesidad con el objetivo de proteger el suelo, de hacer algo. Aquí tenéis suelos agrícolas y suelos forestales de la misma cuenca. Bueno, pues este es el escuadre ambiental, un poco la perspectiva histórica, lo que se ha ido trabajando en restauración hidrológico-forestal dentro de la provincia, que ha sido mucho con los medios que se contaban, y ya llega el 28 de octubre del 24. Aquí hay un informe de la EMET que lo rescato y en el describe, no en el municipio de Letur, pero sino en toda la comarca, un poco lo que pasó ese día, y va dando cifras y datos. Y ocurre que esta es la cuenca compuesta por diferentes ramblas, como hemos visto antes. Aquí está el municipio de Letur, es la rambla del Abrevadero aquí en verde, la rambla Lorca aquí en marrón, el barranco de Ramaleros por aquí, una pequeña cuenca que es del Galillo,
y aquí se conforma el arroyo de Letour y llega ahí. Y ocurre que ese 24 de noviembre en el pueblo de Letour y alrededores había sol, no estaba lloviendo para nada. De hecho, el agente medioambiental me cuenta, esa mañana yo estaba firmando actas, recorriendo diferentes parcelas y estaba el sol, como él dice, estaba el sol de fuera y nadie se podía imaginar lo que iba a pasar en unas pocas horas. El tema de las precipitaciones viene de diferentes frentes que vienen de esta parte del suroeste del municipio que continuamente están chocando con unas pequeñas sierras que hay en esta parte alta de la cuenca y que no paraban de descargar, y descargar, y descargar, y ahora veremos en qué términos. Por cierto, estos números que veis aquí son los diques que se abordaron con esos convenios de hidrología y esos fondos propios de la Junta, un total de 18 diques, que podéis ver unos cuantos protegiendo el pueblo, otros cuantos en las partes intermedias y en la parte alta de la Rambla del Abrevadero diferentes, no así en la Rambla Lorca. Esta es un poco la configuración. ¿Qué ocurre o qué dice este informe? Dice, hacia las 14 horas, debido a las fuertes precipitaciones y la orografía que se asienta en Letour, el arroyo del mismo nombre arrasó el casco antiguo del municipio. Poco después, hacia las 15 horas, la tormenta cesó, retomándose otra vez a las 18:21. Y es verdad que cuando hablas con la gente, hablan como de dos episodios. Uno que se ve o se manifiesta hacia el mediodía y otro ya luego por la tarde-noche. Y los registros que arroja pues son esos 152 milímetros en Caravaca, 149 en la estación del embalse de Fuensanta, 250 en la Sierra de Frontón, etc. Esto es lo que dice el informe. Los que recogimos gracias a gente que trabaja allí en incendios y que tiene acceso a diferentes estaciones meteorológicas, pues es la que veis aquí. Estas son las estaciones meteorológicas que rodean la cuenca hidrográfica. Por cierto, este es el mapa de altitudes, la red hidrográfica con las diferentes ramblas y los diques. Pues a estación meteorológica del Che de la Sierra, de Férez, el camping de Letour, que ahora hablaremos de él. Otra vez se une la historia de los campings con la restauración hidrológico-forestal. Las casas, Fuente de la Sabina y el embalse del Taivilla. Pues lo que se recoge aquí son 60 milímetros en el camping, aquí arriba, 69 en el Che de la Sierra, 62 en Férez, 108 ya en la parte de la Sabina de aquí arriba, el Leitor Taivilla 96 y en las casas, que es aquí, que lo pongo en rojo porque ese era un particular que estaba recogiendo la precipitación de forma manual y hasta que lo evacuaron había recogido 300 milímetros. Después ya lo evacuaron y el hombre no pudo recoger más. Por eso lo pongo en rojo, porque faltaría confirmar, pero según su palabra, él llevaba recogidos hasta que lo evacuaron esos 300 milímetros. Más o menos esa es la precipitación que cae abundantemente en la parte de arriba, con la zona más alta, y que estas ramblas pues, van conduciendo hacia la segunda parte de la historia, que es el municipio de Letour. Otra vez, Alberto, el mapa de máximas lluvias peninsulares, el factor CV, por eso viene bien porque comparamos. Entonces, cogiendo estos datos, el periodo de retorno, yo me he parado en 500, pues aquí nos da una precipitación de 162. O sea que para 500 años y ese periodo de retorno, según este libro que es en el que nos manejamos para construir esa lluvia de diseño y luego predimensionar y calcular las obras, son 162 milímetros, que ya podéis comparar esos 162 con lo que cayó ese día, que tenemos en registro. Utilizando el ECHMS también, esa modelización, pues entre los mismos parámetros, y esta modelización de aquí es con esa lluvia que me dice el mapa de máximas lluvias peninsulares, y esto con lo que en teoría recogieron los pluviómetros para ese día. Igual, y nos situamos aquí en un dique número 2, que es el segundo que te encuentras protegiendo el municipio. Ahora iremos sobre el tema de los diques, que tiene 40 metros de ancho, 2 metros de espesor de coronación, 5,5 metros de altura hasta el umbral del vertedero, un caudal de diseño, porque Enrique del Pozo, que es el ingeniero que los diseñaba, utilizaba la fórmula de García-Nájera, que sabéis que la fórmula de García-Nájera tiene en cuenta la orografía del terreno con un factor P
y la superficie forestal en buen estado en comparación con la superficie total de la cuenca, que es un factor A, y él además iba siempre del lado de la seguridad, y cuando tenía una superficie forestal en buen estado, él siempre decía que no era tan buena y bajaba, lo cual mayoraba, pues a él le salía un cálculo para he traído el dique número 2, de 56 metros cúbicos por segundo. Con un número de la curva que nos habéis explicado muy bien lo que quiere decir para la cuenca de 70, ponderando las diferentes superficies por la superficie que ocupa ese número de la cuenca y luego dividiéndola en total de la superficie de la cuenca y con un tiempo de concentración. Pues el caudal que sale con el número de la curva, y hablábamos con Elena un poco discutiendo y aprendiendo de a lo mejor cambiar o no de esa formulación del número de García-Nájera y su cálculo de caudales, que siempre se dice en teoría informa de la avenida intermedia, pues este número de la curva que nos da precipitaciones, aquí podéis ver para ese caso en el que nos informa las máximas lluvias peninsulares de 157 metros cúbicos por segundo, es lo que hubiese caído con esa lluvia de periodo retorno 500 años que nos dice el libro, pero que si le ponemos la lluvia que cayó ese día, pues nos vamos a 818 metros cúbicos por segundo. Y me alegra verlo, porque está entre los 2000 que decía Juan esta mañana, Alberto, los metros cúbicos de tu parte solo forestal, entonces pues 818 metros cúbicos por segundo. Y lo que dice siempre un compañero mío topógrafo, dice, oye, ¿y eso es la verdad terreno? Pues es una de las cosas de las que estamos trabajando. Pero la verdad terreno, este es el día que aquí está Jesús, pues la altura en esta parte alta de la cuenca es que estos restos vegetales se dejaron a más de 2,5 metros de altura. Y aquí veis el ancho de la Rambla, nunca conocido hasta ahora, porque por aquí es por donde circulaba la Rambla de manera normal, pero podéis ver que el agua llegó por aquí y a la izquierda muchísimo. Esto continúa por aquí, es continuación de la foto, y luego aún nos iríamos para allá un poco más. Y esta es otra verdad terreno. Estos son los coches que están hoy en día, aún ayer, están así a la entrada del pueblo. ¿Qué fuerza tuvo que pasar por allí para dejarlos así? La cuenca vertiente. Bueno, pues este es el municipio de Letur y esta es la cuenca calculada que afecta ahí a esa parte corazón de nuestro paciente hidrológico. Estas son las diferentes cuencas, estas son la altitud y estas son los diferentes diques que se distribuyen en 3 periodos. Hay obras antes del 1985 realizadas por el antiguo ICONA, hay obra del 1985 al 2000 por los convenios de hidrología y hay obras de fondos propios del 2001 al 2007. Se ha estado actuando, es una cuenca forestal en la que se ha hecho hidrotecnias. Pero no solo esto, también se han hecho repoblaciones y tratamientos silvícolas. Entonces, si recorremos, bueno, empezamos primero por la morfometría, no nos vamos a saltar. ¿Qué forma tiene la cuenca? Pues calculamos parte importante esta caracterización con pues, el coeficiente de Gravelius, rectángulo equivalente, el factor de forma, el índice de circularidad, la longitud del cauce principal 28 kilómetros, densidad de drenaje, frecuencia de cauce, sinuosidad, un perfil de la rambla principal, longitudinal. Las partes altas, los 1400 está en rojo, 700 metros en azul. Nos sale una cuenca alargada, pero con mala idea, entre comillas, si me entendéis, porque la parte de arriba pues es bastante ancha y encima cayeron aquí las precipitaciones, se recogen las precipitaciones y se encajonan en la parte más estrecha que desagua ahí. Y es un patrón similar a lo que, por ejemplo, ocurrió en Alcalá del Júcar, que es otro de los municipios de Albacete, que también tiene esta forma. En las partes altas así más anchas, como ese embudo que recoge el agua y luego se encauza, y en el pueblo de Alcalá se estrecha. Eso nos informa un poco la morfometría. Y si la recorremos también, y me permitís este pequeño viaje entre las diferentes ramblas, pues si nos ponemos en la Fuente de la Sabina, que es aquí arriba donde está la Chincheta, a la derecha vemos esto, aquí al fondo ya empezamos a ver el inicio de las ramblas y a la izquierda, pues esto está en la carretera de la Fuente de la Sabina, a la izquierda, a la derecha y el centro, desde aquí. O sea que todo nuestro municipio, en 20 kilómetros que hay más o menos de aquí a aquí, por cierto, no lo he dicho, son 11.000 hectáreas de cuenca y unos 48 kilómetros de perímetro. De aquí a aquí hay como 20 kilómetros. Pues desde aquí
empiezan el viaje de esos 20 kilómetros. Con esos cultivos agrícolas nos sentamos aquí en las partes altas, vemos antiguas repoblaciones de pino laricio. En las zonas de Solana, un poco vegetación pues más matorral, más abierta, pero en las umbrías, pues unas repoblaciones que han funcionado bastante bien, que se realizan tratamientos silvícolas, y estas son las ramblas. Justo este paseo fue como a los 2 meses después del evento, y se ve pues que esa rambla ha ido incidiendo en lo que era el antiguo cauce de la rambla, pero lo que son las laderas que vierten pues están bien vestidas, bien protegidas, y la incisión principal se ve en lo que son las ramblas. Cuando paseas por aquí, después del evento de la Dana, es interesante hacerlo con un geólogo, porque los elementos que afloraron aquí son de tiempos bastante antiguos, y se ve como lo que se ha elevado es dentro de la cauce, del cauce se ha ensanchado un poco, y lo que aflora pues son conglomerados que parecen de alquitrán, pero es la propia caliza solidificada y generado esas capas. Es muy interesante estudiarlo. Esa es la parte alta, y este es el primer dique de las partes altas, el dique 18. Esto es lo que se ve aguas arriba, y esto es lo que se ve aguas abajo. Un dique, pues la verdad que bastante bien ubicado, como los hacía Enrique, asentado en piedra, la rambla que se utilizó para traer el material, la cuña de aterramiento llena de sedimentos finos, lo que indica que un poco pues las laderas están protegiendo bien el suelo, y aguas abajo pues sus estructuras de disipación de energía, que ahora vamos a ver que son una de las cosas más importantes y que a veces se nos olvidan, pues aguas arriba y aquí en esas visitas. Avanzamos un poco más a este dique 15, y aquí la rambla ya coge un poco más de envergadura, algo más de pendiente, pero aquí es curioso ver, aquí se ve el dique, ¿verdad? Aquí es donde ensancha la rambla, y es curioso ver cómo todo esto se llenó de agua, pero no de sedimento. Si vienes a verlo, estos son sedimentos finos, materia orgánica, la hojarasca que arrastra el agua y la pone aguas arriba en el paramento vertical del dique, pero no está lleno de sedimento como los que vamos a ver ahora. Y eso sí, aguas abajo, pues todo lo que son las estructuras, los muros cajeros, aquí un pequeño colchón amortiguador, sí que sufrió bastante con ese agua. Y estas son la cubierta forestal de la parte cercana a este dique 15. Luego pasamos a seguir avanzando un poquito más abajo de este dique 15, nos situamos en esta zona. Repoblaciones también en los que se hace ahora mismo estos tratamientos silvícolas, gestión forestal. En las umbrías con más densidad, estos son los daños de un evento de nieve que también trochó algunos árboles y los dejó así. Y bueno, pues las solanas, Sabina, que empieza a ocupar, terreno más pobre, más pedregoso, y por aquí circula la rambla en ese sentido. Ese es el paisaje que nos encontramos. Llegamos a esta parte de aquí donde ya aparecen algunos cultivos, y fijaos cómo se nota cuando hablas con la gente, y fue bastante gratificante ver cómo entendían que estas zonas en las que había habido cubierta forestal no se generaban estos procesos erosivos que había en las cubiertas o en los usos agrícolas. Estos son cárcavas y barrancos que se abren en las zonas de cultivos de esta zona de aquí. Y aquí donde se ve, pues son antiguas repoblaciones de terrenos privados que la Junta tuvo que comprar a esos particulares y repoblar, con muy buen criterio. Ahora se acordarán de aquella utilización. Y el esparto, como siempre, plantado, y que está presente porque hasta los años 60, 70, 80, aquí se ha estado aprovechando el esparto. Y en las solanas, pues menos densidad, más matorral, arbustivo, peor suelo, etc. Y si seguimos bajando, pues llegamos a una zona muy interesante de la cuenca, que es donde confluye la rambla Lorca y la rambla Abrevadero, que es en ese punto, pero hay un dique que defiende ese encuentro, y este es el 10. ¿No? Aguas arriba tenemos lleno de sedimentos la parte de arriba, el trazador de arriba del dique, zonas solanas más pobres en vegetación, pero aguas abajo. Aquí no se ve bien, pero yo entro aquí, 1,90 m, entro ahí entre esas grietas que hay, creo que con la fotografía no se aprecia bien. Este es el pequeño contradique que hay aquí, se ve, y aquí en estas grietas entro yo de pie, para que veáis un poco el efecto que se genera. El dique está ahí,
algunas partes que se las llevó y esta puede estar encontrada unos 200-300 metros aguas abajo de la Rambla y el dique en pie. Y ahora una de las cuestiones que tenemos encima de la mesa, Elena, principalmente, es qué hacer en esta situación. Y este es el otro, el 12. Este es el dique 12. Igual, la cuña de aterramiento, ya se ve el tránsito de maquinaria, porque lo primero que han hecho es retirar esos árboles que arrastró la corriente y que gráficamente se ve que sobrepasaron las alas de los diques. O sea, el caudal que pasó por aquí llega por donde está el puntero. El vertedero queda aquí y ahí pasó y muestra de que el agua pasó las alas del dique, pues es que los árboles están depositados ahí. La cuña de aterramiento y aguas abajo. Aquí se ve una pieza de este muro cajero lateral que está aquí, que fue lo que quedó sin utilizar. Y está pues como unos 200 metros aguas abajo, pese a haber ubicado el dique perfectamente entre rocas. Y aquí estas rocas también en esta cerrada que intentaba proteger un poco el aguas abajo donde pasa el agua. Pero un poco para que veáis aquí esa parte del muro que venía de aquí. Y luego ese punto que junta la Rambla de Lorca y la Rambla del Abrevadero, que aquí es donde la gente del pueblo dice que es donde habría que actuar. Y proponen una presa de tierra que cierre aquí, que corte la conexión de esta parte de la cuenca con esa. Bueno, ya veremos lo que sale al final, pero es interesante porque aquí hay una anchura de 8, no sé si tengo fotografía, este punto aquí donde se juntan las dos ramblas está aquí, y aquí hay una anchura, no se ve, pero aquí hay como 70-80 metros de anchura de la rambla. Y otra vez, pues 2-3 metros de profundidad con materiales y acarreos que ha descubierto la riada. Y ya pasamos a la zona de protección del pueblo. Hay una serie de diques que tratan de defenderlo. Está la parte de arriba, esta parte de aquí que sin obra, intermedio, y ya los que se centran en proteger el pueblo. Que esta fotografía a mí me gusta mucho, es muy gráfica, la hidrotecnia y efecto inmediato apoyado en la repoblación, efecto más a largo plazo. Pero aquí ya vemos las dos obras junto con los tratamientos selvícolas, herramientas que utiliza la hidrología para intentar proteger las cuencas, ¿no? Aquí ya se ve, aquí está Enrique, por cierto, al cual fue muy gratificante volver después, ya está jubilado, a ver cómo estaban las obras que él habría proyectado y recordarlas con él, pues la verdad es que fue un ejercicio bastante interesante. Veis la cuña llena hasta el umbral del vertedero de sedimento. Esta es la parte de arriba, estas son las repoblaciones y esta es la parte de abajo. Otra vez dañado lo que serían esas estructuras de disipación de energía aguas abajo. Pero el dique aparentemente sigue ahí. Hay otros que no. Este es de la hornada primera de antiguos compañeros de Licona. Fijaos, aquí está Elena. Este es el dique que salió vamos, está justo ahí, el dique número 5, y este sí que se lo llevó el agua. Entonces, Enrique apuntaba un poco a defectos de construcción, no suficiente material, la calidad, etcétera, etcétera. Y este desapareció. Y luego llegamos al 1. Este es el que está justo a la entrada del pueblo. Fijaos la anchura que tiene, aquí estamos hablando de 40 metros de ancho, un aliviadero bastante grande. Sus alas, la roca perfectamente empotrado, su estructura aguas abajo, sus muros y aparentemente bastante bien para lo que resistió este elemento. Aguas abajo, pues igual. Estas estructuras que una vez más pues se quedaron un poco cortas porque aguas abajo sí que se generó bastante procesos erosivos. Y curiosamente, en este pequeño barranco de aquí, el Galillo, un dique que sobrevive porque como aquí no cayó agua, pues ahí está, sin ningún... Está la rambla que viene de arriba abajo, de aquí para allá, y este pequeño barranco protegido con su repoblación y la obra ahí que casi no se ve. Y ya llegamos al pueblo. Esta entra por aquí la rambla y aquí es donde digo que iba un camping, pero con criterio de Enrique del Pozo ese camping se sube aquí arriba y menos mal, porque se lo hubiese llevado también por delante. ¿Verdad? Aquí empieza el camping a la derecha y esto es aguas arriba entrando la rambla y ya detrás de estos chopos de aquí
está el árbol. Y aquí es donde pues salen las fuentes de las que se alimenta el agua del Etur y entonces pues están haciendo bastante obra. Hay algo de controversia con este muro que hay aquí, porque ya está la roca, en fin, esto es como los equipos de fútbol, cada uno opina de una manera, esto sí, esto no, pero bueno, el caso es que hay un equipo realizando las cosas de la mejor manera posible y aquí ya entra al municipio. Entonces ya entramos en la segunda parte del problema o de la historia, que es el municipio de Letur. Este es donde entra el arroyo de Letur por la parte de arriba y lo que nos encontramos dentro del municipio, pues lo vamos a ver, creo que en la siguiente diapositiva. La parte 4, el pueblo de Letur. Dentro de esa analogía que quería hacer, una vez explicada la cuenca, pues vamos a ver dónde se manifiesta ese problema y dónde está el corazón y dónde pues, es más alarmante, ¿no? Llama la atención. Igual dentro de ese paciente humano, pues esos daños del corazón. Este es el municipio de Letur en el año 56 y este en el 21, ¿verdad? Desde la fotografía aérea, aquí se ve su configuración y aquí empezamos a ver el barrio de San Antón con desarrollos urbanísticos, aquí más y aquí nuevas zonas urbanísticas. Fijaos el aprovechamiento de parcelas agrícolas, huertas que tenía pues, la gente que vivía ahí, se reduce más y se cambia de ese uso del suelo. El pueblo de Letur antiguo, como digo, queda ahí arriba, en ese travertino suspendido y esta es un poco desde esta parte de aquí la fotografía de lo que se ve. Históricamente, este municipio, en la segunda parte del problema, tiene la entrada del arroyo de Letur y 3 fuentes naturales de desagüe. Una es el barranco de la Tellería, que sale por aquí. Otra es la calle Barranco, que aquí volvemos a tener, Ignacio, otra calle que se llama Barranco, que es esta de aquí, y esta parte de aquí que le da la vuelta y ya conecta con el río Segura. Con el tema de los desarrollos urbanísticos, pues lo primero que se hace es el encauzamiento de la Rambla y se le quita anchura, ahora lo veremos. Se construye un puente, bueno, dos puentes aquí, uno grande y el otro más pequeño después del grande, que eso genera un efecto bastante problemático. Se corta la salida natural del agua por el barranco de la Tellería, se corta la salida natural del agua por la calle del barranco y solo se le deja esta salida al agua, de las 3 que tenía. Este es el encauzamiento que se hace, la Rambla de forma natural viene de aquí y llegaría hasta aquí arriba, pero se encauza y se construyen esos pequeños saltos. Si avanzamos un poco más, esto de aquí es toda Rambla, se construyen estos 2 muros, esta calle por aquí del pueblo que entra, esto se peatonaliza, se construye aquí y se le dice a la Rambla que con su cauce natural que llevaba, ahora ya no lo va a llevar, no va a ser ese y que se tiene que meter por aquí. Es lo que se le dice a... Y si seguimos un poco más abajo, se hace un puente con toda esta obra que conecta el consultorio médico, con esta calle de aquí a la derecha, y aguas abajo de ese puente se hace uno más pequeño, que es este de aquí, para cruzar, lo que ya hemos dicho, cortar la calle del barranco, esa salida natural, y el barranco de la Tellería, que está aquí a la izquierda. Y se hace que el agua pase no solo por la Rambla, sino por ahora por una sección más pequeña, que es este puente. Consecuencia es que el agua, pues vale, no puede por aquí, no puedo por allí, inicialmente circulo por aquí a la derecha. Genera estos destrozos. En la calle del Barranco, que es esta de aquí por cierto está la oficina de turismo, o lo que quedó de ella, sale arrancando por aquí y el barranco de la Tellería, que pues eso se ciega, otra vez la calle del Barranco, que por algo se llama, y este es lo que es el barranco de la Tellería, que la casa y las construcciones que ve aquí, pues evidentemente desaparecen. Y esto es ahora en las obras, es esa salida de ahí. Desaparece y llega su parte natural hasta que conecta con este de aquí y ya va al río Segura. Y esta es la famosa calle Barranco. La casa que hay aquí desaparece, la casa que se ve aquí o se intuye que había desaparece y se la lleva por delante el agua, que es esa fotografía de ahí. Y ya pues lo que es la parte de la llanura esta de aquí de inundación, que se ve la parte derecha, la parte central, por aquí va el arroyo, y ya al río Segura por aquí, ¿vale? La parte izquierda. Y lo que pasó, que creo que se puede ver ahora, si yo le doy al play, pues esto es el mediodía más o menos de la Dana. Eso es como circulaba por allí el agua. En esa Rambla que acabamos de ver en un día
sin estos efectos, pero que lamentablemente el 28 pues circula. Esta es la avenida de Mediodía, de las dos que el informe de la EMED relata. ¿Verdad? Este es el vídeo 1. Este es el vídeo 2. O no, creo que es el mismo. Ya pasé. Si doy aquí, lo paso. Vale. Esta es ya un poquito más abajo de ese encauzamiento. Veis que el agua está chocando, viene del barranco, choca con ese obstáculo y viene a salir por su salida natural, pero también se encuentra que está cerrada, empieza aquí a dar vueltas y a buscar su camino. Esta creo que ahí saliendo por lo que era la oficina de turismo, que la atraviesa saliendo el agua, y el otro camino que es por allá a la derecha. De los tres que habitualmente tenía la Rambla, pues estos dos que se cortan, pues ahí empieza a circular con esa primera avenida de las dos, bueno, del Mediodía. Ahí hay una salida para la calle del Barranco, otra y otra. El agua circula. Y este es un poco trágico porque es el cura que viene a socorrer a una pobre mujer que estaba ahí dentro. Esta es la calle frontal que lleva a la calle del Barranco y que el agua pues se la lleva por delante. Y luego, a la noche, creo que es este, sí, el de la noche, el segundo episodio ya es este. Es el mismo encauzamiento, a ver, pero que ya se ve mucho más ancho, ahora lo vais a ver con... ¿Veis? Ya llega a la pared de la izquierda, ya ha desaparecido la peatonal que hay aquí, y el puente que une la calle derecha con el consultorio médico, pues hasta ahí llega el agua. Que es este de aquí arriba. A ver si ahora se ve cómo está. Este de ahí arriba. Ya el agua es que la ocupa toda la anchura que hay aquí. Consultorio, la Rambla antigua y esta calle de aquí también, con las casas de aquí de la derecha. Luego para modelar modelos hidrológicos, aquí está bastante claro hasta dónde llegó el agua en la segunda embestida. Y yo creo que ya voy terminando. Bueno, con esto, algunas reflexiones que los podemos dejar para la mesa o algunas de las cosas que me gustaría dejar sobre la mesa. El primero es que tenemos un campo de trabajo y de aprendizaje para tomar datos brutal. Ahí ha salido después de este evento, pues todos esos diques que apenas ninguno, salvo ese dique número 5, ha sufrido daños, todos están donde están. Hay que mejorar un poco lo que son las infraestructuras aguas abajo de protección, muros, colchones, zampeados, etcétera, etcétera. Muros cajeros es los que ha sufrido algo, pero lo que son los diques están todos en pie, salvo ese dique número 5. Y una herramienta Epicolet que, si quieres, Elena, puedes comentar un poco más, que es una herramienta que ha puesto en marcha de colectar datos de todo el que pase por estas zonas de la cuenca, sube la foto de cómo están los diques, altura, anchura, datos, y queda registrado en esa aplicación. Y está muy bien porque es una forma de que esa ciencia ciudadana pues recoja datos. También otra reflexión que surge es pues, el tema de replantear las cosas. Y es que ya ha salido esta mañana, pero continuamente estamos aprendiendo, olvidamos, aprendemos, desaprendemos, olvidamos, porque todo esto pasa reiteradamente. Hay inundaciones que son recurrentes y parece que se nos olvida.
Y estamos en ese proceso de aprender, desaprender, y dentro de aprender y desaprender elegimos estar de la parte de la sociedad del riesgo, hacia una nueva normalidad que describe Beck en su libro, que dice que hay muchísimos riesgos, pero olvidamos y nos da igual y vivimos en esa sociedad con toda la cantidad de riesgos que eso implica. Y continuamente estamos aprendiendo y desaprendiendo. También ha sido esta mañana que la sociedad en general y nosotros como seres humanos tendemos a simplificar mucho la realidad, porque claro, para entenderla en toda su complejidad lo mejor es simplificarla. Y cuando la simplificamos la entendemos, la comprendemos y como que la podemos dominar. Y hay ciertas cosas que no se pueden simplificar. Y esta de la hidrología es una de ellas y todo lo que pasa. Y muchas veces se entiende la parte por el todo cuando no es así. Cuando parte que pasa, creemos que es lo general y hay que tener un poco de precaución en eso. También resaltar el tema de lo que pasa en la cuenca hidrográfica y lo que pasa en los núcleos urbanos, que son dos partes, ¿no? Núcleos urbanos donde vemos los problemas, donde hay unas situaciones, el urbanismo, la emergencia trabaja, y otros donde hay cuencas hidrográficas que, a pesar de haber hecho trabajos que hemos demostrado aquí, con convenios de hidrología, con obras de tal, pues puede ser que, dadas ciertas magnitudes, no funcionen. Y traigo otra vez lo que comentaban del cinturón de seguridad, ¿no? Aquí el hombre se ha puesto el cinturón de seguridad, como el ejemplo que comentamos esta mañana, pero ante determinados eventos es imposible. Cuencas hidrográficas y núcleos urbanos son dos caras del mismo problema, pero uno donde se manifiesta y uno donde se hay que trabajar. Se ha explicado perfectamente esta mañana. El tema de la gestión forestal de cuencas, que aquí se ha trabajado y se ha hecho mucho, y pese a eso ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero necesario rescatar esos convenios de hidrología para seguir haciendo obra y trabajos. ¿Qué hubiese sido de Letour si no hubiésemos tenido al menos esos 18 diques trabajando? Que Enrique decía, con los medios que tenía, hicimos lo que pudimos, medios humanos y económicos, proteger el pueblo con esos grandes diques abajo e intentar un poco la cuenca que creímos más importante desde la parte de arriba. ¿Qué hubiese ocurrido si no se hubiese trabajado ya con esas repoblaciones y con esos tratamientos selvícolas en el pueblo de Letour? Y cuando vas con los vecinos y los ves, pues es muy gratificante ver que por lo menos ellos sí que le dan valor. Y cuando hablan de esas repoblaciones, y además como hablábamos esta mañana, que muchos de los vecinos trabajaron en poner los pinos, en luego quitarles la hierba, en clarearlos para que creciesen mejor, ellos sí que lo valoran. O al menos la impresión que yo tengo después de recorrer y estar esos 2 meses por allí es que valoran mucho esos trabajos de hidrología realizados. Daños a hidrotecnias no ha habido. Casi esas obras de auxiliares aguas abajo que hay que reparar, pero claro, ahora está lo que está encima de la mesa y que viene para ese futuro de decir, ¿qué hacemos ahora? Nuevos diques, recrecemos lo que ya existen. Un poco objetivo también de venir a Daroca es de recoger ideas e impresiones de todos los compañeros y compañeras. Y es que una cosa es la teoría, pero tenemos que dar el escalón siguiente que te lleva la teoría a la práctica, pero en este caso de Letour nos lleva a un escalón superior que es la realidad, que es de la que verdad se aprende, de esa realidad. Protección frente a los incendios. Letour no se caracteriza por tener muchos incendios, pero hay el día que se queme esa cuenca forestal. Va a haber mucho peligro. Por tanto, invertir en la protección de esa cuenca forestal para que no se queme por toda la protección que está realizando esa cubierta que se estableció, no lo he dicho, en los años 80. Hablamos en la comida, estas repoblaciones de Letour son de los años 80. Y en el futuro, pues a lo mejor si no podemos hacer nada desde el punto vista de hidrológico, que se ha hecho, pero ante estos grandes eventos, pues quizás debemos de hablar de esos sistemas de alarma temprana, porque si a mediodía o por la mañana, que no llovía en Letour, hubiese habido algún sistema o forma de avisar a la gente que estaba en el pueblo para que saliese de donde estaba, de los 6 fallecidos, 4 gente mayor son en casas y 2 una pareja mayor que cruzaba el coche con un coche por una rambla, pues con ese sistema de alarma quizá se hubiese podido avisar a esa gente. Luego hay que intentar también trabajar en esta parte y luego pues en lo que no nos cansamos de repetir, gestión forestal de las cuencas hidrográficas, selvicultura, repoblaciones, recrecer o no recrecer, plantear nuevas obras y quizá Letour, Elena, pues tiene que ser el nuevo, salvando las distancias y perdonadme la comparación,
el nuevo Canfrán o el nuevo Callosa de Segura o la nueva Sierra Espuña o la nueva Lanjarón. Pero hay que invertir en lo que haga falta para que no vuelva a morir gente allí. Bueno, esto ya por un poco de publicidad, para el 24 y 26 de septiembre vamos a hacer un curso de verano. Algunos de los ponentes vais a repetir allí y estáis invitados. Por supuesto, a todos os invito a que vengáis a este curso de verano que se va a hacer en el pueblo de Letú y en el que vamos a tratar un poco de abordar esas soluciones. Y ayer, con una idea muy buena, Ignacio, en la cena, que estábamos planteando una mesa redonda con confederación, junta, pero yo creo que vamos a llamar a la gente del pueblo y que venga a contarnos un poco su experiencia, que muchas veces no se le da voz, pero en la mesa redonda de este curso yo creo que es una buena idea, que vengan a contarnos su experiencia. Y bueno, luego, pues gracias a gente medioambiental, la gente que ha estado por allí, en los bares, que se coge mucha información, Naciones Extranjeras, creo que lo llamaba Ignacio, aquí pues te da mucha información, porque toda esta gente en el bar del pueblo, aquí tenemos el mapa de la cuenca, este señor en concreto era el que trabajaba llevando a los bomberos forestales de un pueblo a otro en toda la sierra, entonces nos explicaba que esta cuenca se la conocía mejor que la palma de su mano, y la verdad que toda la información que nos dio fue súper valiosa. Enrique, el antiguo ingeniero, Elena, Jorge, comprobando el estado de las obras, los agentes medioambientales de ese dique 2, pues a todos ellos muchas gracias por la ayuda. Y nada más.